El verdadero talento de un artista está en decir mucho con poco, y eso fue lo que logró Héctor Germano Oesterheld con El Eternauta, una historieta que desde 1957 convirtió una invasión alienígena en Buenos Aires en una metáfora profunda sobre la política, la opresión y la condición humana. Lejos de ser solo ciencia ficción, esta obra sigue ofreciendo lecturas nuevas, capas de sentido y una mirada crítica que interpela especialmente a América Latina. El héroe verdadero del Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Héctor Germano Oesterheld, El Eternauta. Y para que ese héroe exista, siempre habrá una fuerza opositora en contra de lo que la gente entiende como bien común. El Eternauta no es solo una historia de ciencia ficción, es una advertencia, un grito narrado entre viñetas. Cuando el poder oprime, fragmenta y siembra el miedo, la única forma de luchar es juntos. La nevada mata sí, pero más peligrosa aún es la tiranía invisible que busca desactivar la solidaridad, porque el enemigo aquí no viene solo del espacio exterior, viene de cualquier régimen que pretenda apagar la conciencia colectiva, viene de quienes nos quieren solos, obedientes, desconectados, viene de aquellos que no quieren que las atrocidades ocurridas en nuestros países se conozcan masivamente. Hoy te presento 5 enemigos del Eternauta que existen en la vida real. Tercer y último video dedicado al especial del Eternauta en Vías de la Memoria. Alerta de spoiler. El protagonista de la novela gráfica y de la famosa serie de Netflix, Juan Salvo, no es un superhéroe. Es un hombre común que sobrevive porque no está solo. Porque el héroe en esta historia es colectivo. Es el grupo que se organiza, que se cuida, que resiste, sin traicionar su humanidad. Algunas personas me han dicho en mis videos anteriores que cometo un error al leer El Eternauta o verlo como una crítica a las dictaduras, al poder autoritario, al individualismo neoliberal. Pero esta es solo una lectura, no una verdad absoluta. Como dijo Golombach o Roland Barthes, el texto literario no está terminado hasta que alguien lo lee, y lo que cada uno ve nace de su propia historia, de sus luchas, de sus heridas, su experiencia, sus creencias. Yo leo en esta obra una advertencia contra la opresión, y también una esperanza, que solo juntos podemos enfrentar la tormenta. El Eternauta 1957-1959, obra del guionista Héctor Germano Oesterheld y el ilustrador Francisco Solano López, es una historieta argentina emblemática. Su trama presenta una invasión extraterrestre en Buenos Aires, iniciada por una nevada mortal que mata a quien toca. En medio de esta catástrofe, el protagonista Juan Salvo, un hombre común, esposo y padre, se une a sus amigos y familia para sobrevivir y entender lo que ocurre. Hoy me quiero enfocar en un aspecto que no abordé en mis 2 videos anteriores dedicados a la serie y novela gráfica. Lo que comienza como una lucha desesperada por la vida, pronto se convierte en una aventura épica de resistencia. A medida que la historia avanza, descubrimos que los invasores no son alienígenas típicos, sino una metáfora compleja de la opresión. Sus villanos operan mediante mecanismos de control mental y estructuras de poder hegemónico invisibles. En este análisis exploraremos a esos villanos, los sellos, los manos, los cascarudos, los gurvos y los humanos esclavizados, y su simbolismo. Veremos cómo la jerarquía entre ellos refleja formas de dominación despersonalizada y la relacionaremos con críticas al totalitarismo y al imperialismo, considerando el contexto sociopolítico en que fue escrita la obra. La cadena de mando de los invasores. Ellos, manos, cascarudos, gurvos y humanos esclavizados. En El Eternauta, los enemigos no son un ejército uniforme, sino una cadena de mando escalonada de diferentes seres bajo control. Oesterheld revela gradualmente esta jerarquía. Ellos. Los amos supremos y cerebros de la invasión son una presencia invisible y misteriosa. Nunca se les ve directamente en la historia. Su misma denominación, ellos, tercera persona plural, realza su anonimato y lejanía, como si fueran un poder impersonal. Estos seres dirigen la conquista de planetas enteros sin ensuciarse las manos. Son los verdaderos conquistadores que arrasan mundos para colonizar razas y recursos, pero operan tras bambalinas. En la historia se les describe mediante las palabras de un alienígena capturado como el odio cósmico, el mal absoluto, el cáncer del universo. Una encarnación de la destrucción total. Sin rostro ni forma conocida, representan la fuente última del terror. Los manos. Una raza de extraterrestres de aspecto humanoide, llamados así por sus grandes manos de muchos dedos. Son muy inteligentes y sensibles, originarios de un planeta lejano y actúan como comandantes intermedios de la invasión. Su rol es ejecutar las órdenes de los sellos. Manejan complejos dispositivos y computadoras para organizar los ataques y coordinar a las demás criaturas, además de su dominio telepático. A primera vista podrían parecer los villanos principales. Juan Salvo inicialmente piensa que los manos son el enemigo verdadero. Sin embargo, pronto
se revela una verdad más trágica. Los manos también son esclavos, sometidos por los sellos, quienes les implantan una glándula del terror o glándula de la muerte en el cuerpo. Esta glándula actúa como un macabro dispositivo de control. Si un mano siente miedo o siquiera considera rebelarse, la glándula libera un veneno que lo mata al instante. Así los manos no pueden desobedecer a sus amos bajo pena de muerte. Viven atareados, cumpliendo órdenes ciegamente, sin cuestionar, pero no por maldad propia, sino por coerción. De hecho, uno de los momentos más emotivos de la historieta es la muerte de un mano que, agonizando, añora la belleza de su mundo natal y canta dulcemente antes de morir, libre al fin del yugo mental. Esta escena revela que en el fondo estos seres no querían la guerra, Solo vivíamos pensando en lo bello. pero fueron obligados a destruir. En la historieta, un alienígena mano advierte: ellos son el odio cósmico. Ellos quieren para sí el universo todo. Ellos nos obligan a destruir y a matar a nosotros, los manos, que solo vivíamos pensando en lo bello. En resumen, los manos son capataces contra su voluntad, marionetas con apariencia de villano, pero víctimas por detrás. Hola, aquí Edu desde Vías de la Memoria. Si este contenido te mueve, te entretiene o te deja pensando, te agradezco un montón si te suscribes a mi canal, comentas o compartes. Tus likes también me ayudan muchísimo. Eso me motiva a seguir explorando ideas y trayéndotelas con todo mi cariño y dedicación. Los cascarudos y los gurbos. Los cascarudos son criaturas con forma de insecto gigante, una suerte de escarabajos con caparazón, de ahí su nombre. Son la infantería pesada de la invasión, enviados a combatir en primera línea. Carecen de inteligencia independiente, en realidad son controlados remotamente. Los sellos, a través de los manos, les han implantado teledirectores, dispositivos tecnológicos equivalentes a chips, para manejarlos a distancia como drones biológicos. Esto específicamente se ve muy bien en el cómic. Bajo este control telepático o electrónico, los cascarudos avanzan y atacan sin miedo, formando las oleadas iniciales contra los humanos. Pero al igual que los manos, estos insectos carecen de voluntad propia, son literalmente robots orgánicos al servicio de la cadena de mando invasora. Por su parte, los gurbos, que aún no vemos en la serie, son criaturas colosales, utilizadas por los invasores como una especie de arma viviente a gran escala. Su aspecto recuerda al de bestias prehistóricas o monstruos mitológicos. Tienen cuerpos enormes, piel gruesa y comportamientos salvajes. Actúan como tanques biológicos, arrasando todo a su paso con una fuerza bruta descomunal. Aparecen en algunas de las escenas más espectaculares de la historieta, como el asalto masivo a la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, lo más importante no es su tamaño, sino la forma en que son utilizados. Los gurbos no atacan por voluntad propia, nuevamente, sino que están teledirigidos, al igual que los cascarudos. Hombres robot. Trágicamente, los invasores no solo usan alienígenas, sino también humanos capturados. A los seres humanos que caen en sus manos, los sellos manos, les implantan un aparato tecnológico en la nuca, transformándolos en hombres robot, sin conciencia. Estos esclavos humanos con implantes se convierten en colaboradores forzados, pierden su libre albedrío y obedecen órdenes como autómatas. Se les ve patrullando bajo mando alienígena, guiando ataques o sirviendo de mano de obra. En términos visuales, pasan a ser prácticamente zombies cibernéticos al servicio de la invasión. La Resistencia, el grupo de supervivientes humanos, liderado sí por nuestro protagonista, sufre al descubrir que algunos de sus enemigos son sus propios semejantes, manipulados. Este destino de los hombres robot refuerza la idea de que los invasores convierten a las víctimas en parte del sistema opresor. Es el último peldaño de la jerarquía, humanos dominados para pelear contra humanos. La verticalidad del poder dominante. Esta estructura jerárquica de villanos es uno de los elementos más originales del Eternauta. Oesterhel no presenta un único monstruo o simplemente un ejército alienígena unificado, sino una red escalonada de dominación, donde cada nivel está controlado por el superior. En el fondo, los manos, los cascarudos, los curvos y los hombres robots, contra los que lucha la Resistencia, son en realidad marionetas de esos seres que finalmente nunca se ven. Así, la historieta despersonaliza al enemigo último. Los verdaderos jefes, los sellos, permanecen ocultos, sin rostro, mientras envían a otros a luchar. Esta cadena de mando va revelando a los lectores que el auténtico villano no es inmediatamente visible, sino que se esconde detrás de intermediarios. Mecanismos de control mental y poder invisible. La dominación que ejercen los invasores en el Eternauta no es solo militar, es mental y tecnológica. Oesterhel pone énfasis en cómo los superiores controlan a sus subordinados mediante el miedo y dispositivos, convirtiéndolos en instrumentos dóciles. Estos mecanismos de control mental aparecen de varias formas en la historia. Implantación del miedo con la glándula del terror. Como mencionamos, los sellos aseguran la lealtad absoluta de los manos implantándoles una glándula mortal que se activa con el miedo.
Esta idea narrativa simboliza una inyección de pánico constante. El mano vive sabiendo que cualquier pensamiento de rebelión podría disparar su propio veneno interno. En términos literales es un control biológico, pero metafóricamente representa la intimidación extrema que un poder ejerce para que sus agentes nunca osen desafiarlo. El mano no obedece por convicción, sino por terror a morir sin duda. Es un claro mecanismo de control mental mediante el miedo. Se infecta de espanto para anular la voluntad de libertad. La figura de la glándula del terror es potente porque sugiere que el control opresivo opera desde dentro del individuo, en su cuerpo y mente, convirtiendo la sumisión en algo casi automático, fisiológico. Teledirectores y tecnología de control. Los invasores emplean tecnología avanzada para manipular directamente las mentes o sistemas nerviosos de los subordinados no humanos. Los cascarudos llevan aquellos teledirectores, chips implantados, que no vemos en la serie, por lo que cada movimiento suyo responde a un operador remoto. De modo similar, los gigantes curvos son conducidos como marionetas biológicas. Y por supuesto, los dispositivos clavados en la nuca de los humanos esclavizados cumplen la misma función de control total. Oesterheld anticipa aquí la idea de la robotización de seres vivos mediante aparatos, algo muy de ciencia ficción pero metáfora clara de la pérdida de autonomía. Los hombres robot siguen órdenes estrictamente dictadas por el poder imperial que los domina. En conjunto, esta tecnología es equivalente a un lavado de cerebro forzado. Los personajes bajo control dejan de pensar por sí mismos. La historieta nos muestra visualmente soldados con la mirada vacía y un dispositivo incrustado, símbolo de que su mente ya no les pertenece. Algo de esto pudimos ver en algunas escenas de la serie. Alegoría al totalitarismo e imperialismo. Aunque El Eternauta puede leerse o verse solo como una historieta o serie de ciencia ficción y aventura, para muchos su contenido simbólico político es ineludible. La obra fue concebida en los años 50 en un mundo sumido en la Guerra Fría. Sin proponerse inicialmente como panfleto político, la historia refleja muchas ansiedades de su época. El miedo a la aniquilación nuclear, la nevada radioactiva recuerda la caída de polvo radioactivo de una bomba, la idea de invasiones y pérdida de soberanía y la lucha por la libertad frente a poderes opresores. Con el tiempo, críticos y lectores han interpretado la historia como una metáfora de dictaduras y del imperialismo vigente entonces y aún hoy. En esta lectura alegórica, cada elemento de la cadena de villanos del Eternauta representa aspectos de poderes totalitarios o imperialistas que revisamos a continuación. El poder de los sellos. El poder opresor e invisible simbolizan a las cúpulas de poder deshumanizadas, aquellas que buscan dominarlo todo a cualquier costo. Podemos equipararlos tanto a un imperio extranjero que invade por ambición. Por ejemplo, muchos han visto en ellos una metonimia del imperialismo estadounidense de la Guerra Fría, como la élite autoritaria de un régimen dictatorial. Vivimos esto en muchas partes del mundo, especialmente en América Latina, como Argentina y Chile. En ambos casos se trata de un poder central que no se muestra directamente al pueblo, pero que mueve los hilos desde arriba. La frase "ellos quieren para sí el universo todo" que pronuncia el mano resume esa codicia imperial total. Además, su falta de rostro fijo representa al opresor sin identidad clara. Podría ser cualquier potencia. Lo importante es su función de dominio. Por su crueldad absoluta, odio cósmico y su distancia, encarnan tanto la idea de un gobierno totalitario, omnipotente, como la de un imperio colonial que subyaga naciones sin mancharse las manos. El poder de los manos. La complicidad interna, los títeres del poder, dado que los manos ejecutan las órdenes de ellos, pero a la vez son oprimidos por ellos, representan a aquellos que colaboran con un régimen opresor, muchas veces por coerción o interés. En un contexto del imperialismo, los manos serían las élites locales subordinadas al imperio, por ejemplo, gobiernos títeres o militares y burócratas locales que implementan las políticas dictadas desde arriba. Como apuntó Oesterheld más tarde, la tarea interna colonial era cumplida por los propios militares latinoamericanos y ministros de economía en beneficio de potencias extranjeras. Así, un mano con una glándula de terror es equiparable a un funcionario o dictador local atemorizado o condicionado ideológicamente.
por sus superiores imperialistas, incapaz de apartarse de la línea marcada. En el marco de un régimen totalitario, los manos serían los tecnócratas, generales o agentes que teclean órdenes sin cuestionar por miedo a represalias. Oesterheld plasma esto al mostrar a los manos totalmente enfrascados en sus computadoras cumpliendo la voluntad de ellos. Incluso el término mano evoca la idea de que son la mano ejecutora de ellos, es decir, los instrumentos directos. El poder de cascarudos y gurbos. Acá tenemos claramente a la maquinaria militar ciega. Estas criaturas controladas como robots representan la fuerza bruta al servicio del poder. Son comparables a los ejércitos regulares, las fuerzas de choque, policías militares que cumplen órdenes sin dudar, muchas veces sin conocer siquiera la causa real por la que luchan. En regímenes totalitarios podría verse como los soldados que, obedeciendo propaganda o directivas incuestionables, atacan a su propio pueblo u otros pueblos. En términos de imperialismo podrían ser las tropas invasoras o mercenarias que el imperio envía, o incluso tecnologías de guerra como drones, bombas que se usan para someter poblaciones. Los cascarudos actúan sin conciencia propia, igual que un soldado altamente adoctrinado o un arma programada. Su presencia en la historieta, por tanto, es una alegoría de la violencia instrumentalizada, de cómo los poderes usan peones desechables para imponer su dominio. Cabe destacar que el Eternauta muestra a estos seres arrasando la ciudad de Buenos Aires, lo que muchos lectores interpretaron como un espejo de situaciones reales. Años después, algunos vieron en la batalla del Estadio de River una profecía de cómo un estadio, el Nacional de Chile, fue usado como centro de detención y muerte por Pinochet en 1973. En cualquier caso, los cascarudos y gurbos reflejan esa faceta cruel de las dictaduras o imperios, la represión violenta ejercida por fuerzas casi mecánicas sin empatía. El poder del hombre robot. El pueblo sometido y alienado. Este último escalón representa a las masas oprimidas llevadas a actuar contra sus propios intereses. Los hombres robots son literalmente ciudadanos comunes transformados en colaboradores involuntarios del invasor, lo que constituye una metáfora de cómo un régimen puede lavar el cerebro a parte de la población o coaccionarla para que delate y combata a sus propios hermanos. En un régimen totalitario podríamos pensar en aquellos ciudadanos convertidos en informantes, milicias paramilitares o simplemente en gente normal que bajo la presión propagandística o el miedo termina sirviendo a la maquinaria opresora, a veces sin siquiera darse cuenta. El dispositivo en la nuca es un símbolo claro, indica la alienación total de la persona y ya no piensa por sí misma. En conjunto, esta estructura de villanos simboliza un sistema opresivo completo. Oesterheld de forma premonitoria dibuja la situación más perversa de dominación, lograr que los oprimidos luchen contra otros oprimidos para beneficio de un amo invisible. Esperanza en un mundo gris. A través de ejemplos concretos de la historia, la nevada mortal, la batalla en Buenos Aires, el mano que canta antes de morir, los hombres convertidos en robot, Oesterheld nos muestra los mecanismos de control mental en acción y las estructuras de poder hegemónico invisibles desplegadas. En paralelo, la historieta brinda una respuesta esperanzadora a ese escenario sombrío, la importancia de la resistencia colectiva, la ética de la solidaridad y el heroísmo compartido. Juan Salvo y sus compañeros nos inspiran porque son gente común, que unida enfrenta a lo imposible. La crítica al individualismo y la afirmación de que el único héroe válido es el héroe en grupo refuerzan la idea de que ante poderes hegemónicos despersonalizados, la respuesta está en la unión y la empatía humanas. Esta fue una postura casi profética. Años después, la realidad en América Latina vería irrumpir dictaduras de derecha o de izquierda, donde solo la acción colectiva de organismos de derechos humanos, de la sociedad civil, pudo mantener viva la resistencia y finalmente superar el horror, aunque hemos sido testigos también de cómo tristemente ese poder hegemónico aún sigue ganando la batalla en algunos territorios. En resumen, el Eternauta trasciende su tiempo porque habla de miedos y luchas universales, de villanos que existen en la vida real. Los villanos alienígenas de la historieta nos interpelan sobre los villanos de nuestro propio mundo, sobre esas fuerzas que intentan dominar pueblos enteros desde las sombras, sobre los imperialismos que avanzan usando máscaras, de derecha o de izquierda, da lo mismo, sobre cualquier sistema que busque parar para sí el universo todo a costa de la libertad de otros. Y al mismo tiempo, la Odisea de Juan Salvo nos recuerda el valor de la resistencia y la dignidad humanas. Con un lenguaje accesible, casi de cuento, alrededor de una fogata, Oesterheld consiguió entregar un mensaje potente. Por más invisibles y poderosos que sean los mecanismos de control, siempre existirá un grupo de personas dispuestas a unirse, luchar y mantener viva la esperanza.
Yo soy Edu de Vías de la Memoria y antes de despedirme, si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte enormemente tu tiempo y el que valores mi trabajo, que está hecho, como siempre les digo, con mucha dedicación y cariño. Además, quiero invitarte acá abajo en los comentarios para que te sientas libre y puedas compartirnos cuál es tu propia interpretación o reflexiones en torno a esta serie y los temas que he desglosado en este video. Recuerda que en este canal siempre vamos a promover la diversidad de opiniones. A mí me encanta, de hecho, que mis videos se llenen de interpretaciones distintas, contradictorias, etc., pero siempre en los márgenes del respeto y la educación. Me despido con un fuerte abrazo, deseando que tengan un bonito día cuando estén viendo este video y una bonita semana, y además los invito a que me escriban distintos títulos de series, películas o libros que les gustaría que aparecieran en el canal para poder interpretarlos y reflexionar sobre ellos. Muchos cariños, se despide Edu de Vías de la Memoria. Muchas gracias por tu apoyo.